Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Inés Pérez y hoy vamos a estar hablando con Cecilia Rustoiburu sobre Florencio Escardó. Cecilia Rustoiburu es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora adjunta del CONICET y profesora titular de la Cátedra de Sociología de la Ciencia y la Tecnología en el Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata. Es autora de numerosos artículos en revistas científicas y libros sobre la medicalización y biotecnologías. Entre ellos se destacan La medicalización de la infancia, Florencio Escardó y la nueva pediatría en Buenos Aires, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, y también Tecnologías biomédicas y feminismos, que coeditó junto con Karina Felitti, Agustina Cepeda y Natacha Mateo. La figura de la que vamos a estar hablando es, como les comentaba al principio, la de Florencio Escardó, que es un médico que nació en Mendoza en 1904, estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, a donde se graduó en 1929. En 1934 ingresó al Hospital de Niños y en 1946 fue nombrado como profesor adjunto de Clínica Pediátrica y Puericultura en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde años después fue nombrado decano y luego vicerrector. Fue una figura clave en la difusión de una nueva mirada sobre la pediatría y durante la década del 60, uno de los referentes de la nueva pediatría. Junto a su esposa Eva Giberti, fue una figura polifacética. También escribió para revistas de circulación masiva e incluso escribió letras de tango y cuentos para niños. Hola Cecilia, bienvenida a Historiar. Hola, ¿qué tal, Inés? Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar hoy con nosotros. La primera pregunta que te quería hacer es sobre una cosa que dice Ricardo Cicerquia en el prólogo de tu libro, y que para mí es interesante para pensar, bueno, tu libro es sobre la medicalización de la infancia, pero para pensar el lugar de esta figura, la de Florencio Escardó, en relación a esta medicalización de la que vos trabajás en el libro, ¿no? Él dice, Cicerquia, que el libro puede pensarse como una suerte de biografía cultural de Escardó. ¿Por qué elegiste esta figura para contar el proceso de medicalización de la infancia? En tu presentación de quién fue Florencio Escardó, me parece que hay algunas pistas que nos permiten pensar por qué elegía a Florencio Escardó para explicar ese proceso de medicalización de la infancia. Por un lado, me parece, bueno, importante definir, ¿no? ¿Qué entendemos por esto de la medicalización de la infancia? Que tiene que ver con un proceso más abarcativo que no involucra solo a la infancia, sino que involucra a todos los aspectos de la vida social, que es un proceso por medio del cual, desde fines del siglo XIX, la medicina y los saberes médicos colonizaron y se apropiaron de algunas áreas que antes no eran entendidas como asuntos médicos. Entre esas áreas podemos pensar la crianza, la maternidad, el alcoholismo, la obesidad, como fenómenos de la vida social que podían ser entendidos como inclusive como aspectos de la vida privada, como podía ser la educación de los niños, y desde fines del siglo XIX la medicina y los médicos en particular se configuran como voces legítimas para hablar sobre eso y para aconsejar a las madres y a las familias sobre cómo criar a los niños. En ese proceso, en la Argentina, obvio que no empezó con Florencio Escardó, vos ahí planteabas o dabas algunos datos biográficos sobre Escardó y decías, bueno, en 1929 se gradúa, y quienes ya han estudiado ese proceso de medicalización en la Argentina sabemos que, bueno, que Argentina eh, tempranamente tuvo la medicina en los médicos cierta hegemonía y cierta legitimidad para hablar sobre la maternidad, ¿no? De fines del XIX y las primeras décadas del XX. Escardó se introduce en ese campo médico que estaba vinculado a la eugenesia y a la medicina social, ahí en la década del 30,
Y como bien vos decías, se vincula fuertemente con el campo también universitario. Él formó parte ya como estudiante y como recién graduado de las cátedras de Pedro de Elizalde, de Marmento Acuña, de Garrahan, y también de una cátedra muy prestigiosa que era la cátedra de Aquiles Gareizo, un neuroendocrinólogo que es muy reconocido por haber escrito junto a Escardó el primer manual de neuroendocrinología infantil de Latinoamérica. Y formaba parte, bueno, o dirigía a Gareizo la sala 17 del Hospital de Niños. Yo elijo a la figura de Escardó no solo por esto, porque tempranamente se incorpora en el campo médico, sino porque su trayectoria nos permite recorrer el devenir de la historia de la pediatría psicosomática en el campo médico, pero también en lo vinculado a la medicalización de la crianza. Cuando yo sigo esa trayectoria, veo los avatares de cómo la perspectiva sí vinculada al psicoanálisis, pero también a la psicología dentro de la pediatría, disputó lugares y pudo ir construyéndose como una perspectiva con cierta legitimidad hacia la década del 40, de los años 50 sobre todo. También cómo va perdiendo esa presencia dentro del campo médico a partir de seguir a Escardó, con quienes dialogaba y con quienes se oponía. Y también puedo seguir el proceso de medicalización como un proceso social que involucra a otros actores y también como un proceso cultural. Vos me preguntabas por qué es una biografía cultural, porque es muy difícil pensar a Florencio Escardó solo como un médico vinculado al campo médico. Está en el recuerdo de las personas mayores y adultas mayores por la presencia de Escardó en los medios de comunicación, inclusive en la década del 80. Él nació en 1904 y murió en 1992, y en sus últimos años todavía era una figura visible en los medios de comunicación, en las revistas destinadas a las mujeres, pero también en los primeros programas de televisión, por ejemplo, en Buenas tardes, Mucho gusto, en algunos de los programas de consejos para madres y en revistas destinadas a las mujeres, como podía ser Mamina, que fue su revista en la década del 70, que era la revista de la cátedra, pero también la revista El Hogar, la revista Bea y Lea. Es una figura que la podemos entender como un actor clave para entender el devenir de la medicina, pero también como un actor clave para entender los cambios culturales vinculados a la crianza, a la familia, a la maternidad a lo largo del siglo XX. Claro, es una figura muy compleja. Esto que en algún momento habíamos hablado de cómo hasta escribe letras de tango y aparece eso, haciendo muchas intervenciones en el campo cultural. Lo hace una figura, eso, muy compleja y también muy recordada. Yo creo que eso que decías es muy significativo. Pero lo que me interesa, si podés desarrollar un poco más, es qué implica esta idea de la nueva pediatría o de la pediatría psicosomática. ¿Qué novedades incluye y de qué manera esta novedad que introduce Escardó supone una ruptura respecto de consensos previos? Escardó se vincula con los saberes sí, ¿no? De la psicología, del psicoanálisis, en la década del 30, en la década del 40, en ese espacio que mencionaba recién, la sala 17 de la Cátedra de Garaizo. En ese espacio también estaba Raskowski, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los referentes del psicoanálisis en la Argentina y fundadores de la APA. Muchos de los miembros de la Fundación Psicoanalítica Argentina, de la APA, formaban parte de ese espacio. Y es en ese espacio, en esa sala 17 del hospital, donde empiezan algunas discusiones y algunas traducciones del psicoanálisis en el ámbito de la pediatría y en el ámbito de la medicina. Escardó, por un lado, lo podemos pensar en relación a ese campo sí y como una figura interesante y relevante dentro del campo de la pediatría, al haber incorporado en el órgano o en la revista institucional de la Asociación Argentina de Pediatría, en Archivos Argentinos de Pediatría, los primeros artículos sobre psicoanálisis y sobre psicología infantil.
Primero, a mediados de la década del 30, él traducía y estaba como a cargo del área de comentarios de libros dentro de esa revista. Y después ya en la década del 40, cuando él se hace cargo como secretario de redacción, hay una sección dentro de Archivos Argentinos de Pediatría para la psicología y la psiquiatría infantil, y que fue un espacio interesante porque ahí no solo publicaran referentes de la psiquiatría argentina como Telma Reca, por ejemplo, sino que también hubo traducciones de Apple, de Hessel, ¿no? De algunos de los Adler, de algunos de los psicólogos y psiquiatras más importantes del momento. Y vos me preguntabas, bueno, ¿qué tiene esto de innovador o qué es lo que modificó? Hay que pensar también de manera compleja otra vez ese proceso de innovación de Escardó. Por un lado, lo podemos pensar al interior de la medicina, porque la sala de Descardó, sobre todo a partir de la década del 50, después del 55, la sala 17 fue un espacio de innovación de los tratamientos médicos. La incorporación de esa perspectiva psicosomática para Escardó implicó empezar a tener ciertos cuidados y ciertos reparos por la manera en la que la medicina intervenía sobre la vida y sobre los cuerpos de los niños enfermos, ¿no? Por ejemplo, él desde la década del 30, en 1929, ya publicó un libro que se llamaba Siluetas Descoloridas, que era sumamente crítico con los asilos y con la política del hospital de niños y sobre todo por la sala de la casa cuna. Él ahí describe, tiene muchos dibujos, ese libro es un libro muy bonito, con muchos dibujos y con unos textos muy, muy cortos, como unas misceláneas parecidas a las que él publicaba en la prensa, donde se lo ve como un médico joven, crítico y conmovido por lo que veía ahí. Por ejemplo, lo conmovía que él describe que en las cunas estaban los nenes acostados con la mamadera colgando y que nadie se la daba, ¿no? Que había como un dispositivo que hacía que comieran solos. Y él ya ahí tempranamente, en la década del 30, empieza a criticar esto del aislamiento de los niños en el hospital. Y ahí hay como una cuestión que fue innovadora de Escardó, que es que él permitió a partir de 1956 en su sala la internación conjunta de las madres y los niños. Que es algo que hoy parece como obvio, ¿no? Que si el niño no está en terapia intensiva, la mamá se queda con él y lo acompaña en la internación. Bueno, hasta ese momento no, y se parecía y se percibía como que se entrometían en los tratamientos, que no dejaban que los médicos interfieran, que administraban mal los medicamentos, que eran sucias, ¿no? Había un montón de debates en torno de eso, pero que Escardó en eso fue innovador. Y lo otro innovador es nada, es la incorporación de la perspectiva psicosomática para entender los procesos de salud-enfermedad. Entender que, o él planteaba este concepto desde la década del 40 de enfermedades psicógenas, como producidas por desequilibrios psíquicos o emocionales. Incorporaba ahí la pediatría psicosomática para entender, por ejemplo, que el asma, la epilepsia, los vómitos, Sí, eran pero vos provocados. hablás incluso de la enfermedad familiar. Sí. Eh, es re interesante ese concepto. ¿A dónde va? Eso es después, porque él en la década del 40 habla de enfermedades psicógenas, ¿no? Y empieza ahí como a discutir, por ejemplo, con los alergistas, cómo entendían el asma los alergistas, o los vómitos, o la inapetencia, y empezar a entender que a veces la sobreprotección de las madres, por ejemplo, en un escenario, pensemos, de donde estaban los debates sobre la desnatalidad y el problema del hijo único, él veía que las madres podían sobreproteger a ese hijo único o a ese hijo que dentro del grupo familiar era considerado como especial, y eso podía provocarle algún tipo de enfermedad que él la entendía como provocada por lo psíquico. Pero el concepto de enfermedad de familia es un poco posterior. Es de Escardó, de la década del 50, y de un libro muy conocido que se llama Anatomía de la Familia, que fue un libro publicado para la difusión de los saberes de la pediatría a las familias, a las madres, a los padres, y que es un libro re interesante para pensar esto
respecto de la medicina, que es que la medicina, tal como la entendía Escardó, él decía, a veces decía, la medicina es ciencia, otras veces decía, la medicina es arte, y otras veces la medicina es cultura. Y en sus textos se ve todo el tiempo la ruptura de esos límites. Y en el libro este de Anatomía de la Familia, es un médico escribiendo sobre medicina, pero en realidad es casi un libro de sociología, es la traducción de la sociología funcionalista de la década del 50 y la década del 60 a la medicina. Entonces él dice, si en la familia, tal como establece Lipton, la funcionalidad de la familia está dada por la asunción de los roles paterno, materno, el rol instrumental, el rol emocional y el lugar de los hijos, cuando se rompe ese funcionamiento y pasa a ser una familia disfuncional, el cuerpo del niño percibe esa disfunción y se enferma. Entonces el nene es asmático, el nene es epiléptico, eh, O es gordito. impotente o gordito. Pero Es, el gordito eh, fue como la innovación que introdujo Raskowski, no fue Florencio Escardó. Fue Raskowski ahí en la década del 30, uno de los primeros trabajos en la Argentina desde el psicoanálisis vinculado a la pediatría, eran los trabajos de Raskowski donde veía eso, como en la constelación de las familias, quien era entendido como hijo único, como era hijo especial, podía convertirse en un niño obeso. es impresionante, pero es muy claro para mí cuando explicas todo esto, cómo es esto del proceso de medicalización de la infancia y de la crianza, porque efectivamente ya no hay una mirada, hay una mirada médica sobre la crianza y los efectos de esa crianza en términos de la salud de los niños. Claro. Más allá de que nos podamos reír de esto de, bueno, de algunos de los diagnósticos que hace, bueno, no sé si nos reímos, yo me río, pero ahí vos que tenés una mirada más seria, no tanto. Eh, Pero pero hay vos, un cambio respecto de algo que, por ejemplo, había trabajado Marcela Nari fuertemente, y todas quienes trabajaron en las primeras décadas, eh, la construcción del binomio madre-hijo, ¿no? Escardó criticaba eso y decía, se quedaron cortos los poricultores, y él decía que había que estudiar al niño en su entorno y en su familia. Entonces ahí te queda claro de por qué él proponía una medicina tramada con la cultura y una medicina que participaba de los medios de comunicación, porque él entendía que había que intervenir sobre la crianza para prevenir enfermedades, inclusive para curarlas. O sea, había que intervenir sobre ese equilibrio de la familia, sobre la actitud de la madre, del padre. sí, pero y hay otra cosa que es re interesante de la figura de Escardo, es que esa intervención es también una intervención social. Y vos lo decís, a lo largo del libro vas mostrando que él tiene también una mirada sobre lo social y una mirada política muy importante que condiciona tanto su trayectoria académica como su mirada sobre, bueno, sobre la intervención en algún sentido. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar, ¿qué lugar tiene la política en, bueno, por un lado en eso, en la trayectoria de Escardó, y por otro lado en cómo la pediatría psicosomática llega a ser una perspectiva hegemónica en algún momento, bueno, en la segunda mitad de los 50? Escardó era del Partido Socialista, era amigo de Juan B. Justo, de Repeto, era una persona que a lo largo de toda su vida participó de los debates políticos, eh, desde que era muy joven y que tenía nada, una mirada muy crítica sobre el sistema hospitalario, pero también un fuerte compromiso con algunas propuestas, por ejemplo, como la de Palacios, en torno de las madres trabajadoras, las licencias por maternidad. Él escribía en los diarios de la época y también en las revistas científicas o en las revistas del gremio, defendiendo esos posicionamientos. También ese posicionamiento desde el socialismo implicó que durante el peronismo él se convirtiera como en un exiliado, ¿no? Él en el 46 había alcanzado el cargo de profesor adjunto de la cátedra de pediatría, de la segunda cátedra de pediatría, pero cuando lo echa el peronismo a Aquiles Gareis o a Jusay, ¿no? Y a tantos otros médicos, Escardó también renuncia a todos sus cargos y se va a trabajar al ámbito privado. Es donde él dice que ahí formó como su escuela y su equipo de los que luego van a ser su equipo de trabajo en la sala 17. Y ahí hay
algo importante para pensar en esto de cómo se va configurando esa perspectiva al interior del campo médico, porque él está, por un lado, excluido de sus cargos en el hospital y en la universidad, pero al mismo tiempo se ve cuando vas recorriendo la trayectoria como que va ocupando lugares cada vez más importantes dentro del campo de la pediatría, y que se ve ahí nada por el lugar que termina ocupando inclusive en la revista de archivos argentinos de pediatría. Y también, sobre todo, cuando ves el expediente de los antecedentes que él presenta en el 55 para el concurso de profesor titular en la UBA, él se presenta como un outsider y como alguien que había sido, nada, expulsado de todos los ámbitos por culpa del peronismo, ¿no? Y presenta un posicionamiento fuertemente antiperonista. Pero en ese contexto del 55, es un contexto, bueno, de mucha represión en contra del peronismo, pero que al mismo tiempo quienes habían estado en la oposición logran encontrar lugares relevantes. Entonces Escardó, después del golpe del 55, se convierte en profesor titular de la segunda cátedra de pediatría de la UBA, en jefe de la sala 17 del Hospital de Niños, en decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, y luego de vicerrector de la UBA, ¿no? Y ahí participó como de todos los debates políticos del momento sobre la coeducación, sobre lo laica, la libre, ¿no? Y siempre como un posicionamiento desde el socialismo, muy crítico de algunos emprendimientos, por ejemplo, de las empresas farmacéuticas, de algunos de los dictámenes que él leía a veces como imperialistas, ¿no? Y se convierte ahí en la década del 60 también otra vez en una figura muy crítica de la política, como lo había sido durante el peronismo, desde un espacio que era una revista del Laboratorio Roger, que lo ha trabajado muy bien eso Karina Ramaciotti. En la década del 60 él escribía mucho de primera plana, ¿no? Y desde primera plana ahí se puede reconstruir los debates que él proponía sobre las políticas del gobierno de Ilia, por ejemplo, y algunos de los debates del momento también sobre la importancia que tenía que tener la psicología y el psicoanálisis en la formación de los médicos. Eh, Es decir, que aún ubicándose en una posición opositora en varios momentos de su vida, en términos políticos, logra mantener una centralidad en términos de las discusiones de lo que estaba pasando en el mundo de la pediatría y sobre todo en esto, en los consejos de crianza. Absolutamente. Y la década, yo en mi tesis y en el libro lo definía como un outsider en la década del 50 y en la década del 60 en el campo médico, porque ahí hay un cambio internacional que tiene que ver a partir de la década del 50, de la década del 60, donde la primacía en el campo de la pediatría la tenían los enfoques más vinculados a la epidemiología y al estudio de las enfermedades crónicas, y no tanto estas perspectivas sí. Entonces, cuando vos mirás las revistas del campo médico y las publicaciones del campo médico, el equipo de Escardó no tiene casi presencia. O al interior del campo hospitalario tampoco ocupaba lugares relevantes, pero sin embargo era el dueño de la sala que estaba produciendo toda la renovación en lo que eran los tratamientos dentro de la pediatría y toda la renovación cultural en el ámbito de la cultura, si se quiere, o de las relaciones familiares o de la crianza fuera, digamos, del ámbito hospitalario y del ámbito científico. Entonces ahí hay como otra vez una complejidad, ¿no? Para pensar esa figura, cómo se posiciona muy bien en el ámbito de lo público, si se quiere, y cómo se posiciona con ciertas tensiones al interior del campo de la medicina. Sobre todo que dentro del campo médico también le criticaban mucho su rol de divulgador, de banalizador de los saberes, y también porque desde el espacio de primera plana era sumamente crítico de lo que hacían sus colegas que formaban parte de los gobiernos de ese momento. Claro, pero es también una estrategia en algún sentido esta participación en la prensa, en la televisión, en los medios de comunicación masivos, esa apelación a un público que es un público no académico para que recepcionara sus consejos. Sobre eso te quiero preguntar, pero antes vamos a ir a una breve pausa.
Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, seguimos conversando con Cecilia Rustoiburu sobre la figura de Florencio Escardó. Cecilia, estábamos hablando recién sobre, bueno, esta estrategia que de alguna manera tiene Escardó de presencia en los medios de comunicación, y eso es algo que vos marcás bien en tu libro, es una constante a lo largo de toda la vida de Escardó. Eh, Desde muy temprano empieza a participar en revistas femeninas, muchas veces con un seudónimo, que es algo por lo que te quiero preguntar. Eh, en revistas femeninas, en la televisión, eh, ¿qué te parece? ¿Por qué te parece que le dio siempre tanta relevancia a los medios de comunicación eh, y en particular a aquellos en donde estaba tan presente, sobre todo en las revistas, ¿no? ¿Qué buscaba con esa participación? Y en relación a esto del seudónimo, que igual si no te lo vuelvo a plantear después, pero ¿por qué escribía con seudónimo? Si lo que quería, o sea, ¿qué buscaba? Usaba seudónimos como Juan de Garay en la revista El Hogar, y que escribía misceláneas que tenían, sí, cuestiones de la vida cultural de la ciudad, desde recomendaciones de obras de teatro, críticas a las costumbres citadinas, eh, y también, obvio, cuestionamientos políticos, pero ahí se instalaba como un personaje de la cultura, como un señor de clase media, bueno, un médico, ¿no? Que tenía la legitimidad para poder opinar de la cultura del momento. Y, y durante muchos años del diario Crítica empezó ahí los O, que luego después se compilaron como libro, que los firmaba como Piolín de Macramé. Pero todo el mundo en la Buenos Aires de ese momento sabía que Piolín de Macramé, que Juan de Garay era Florencio Escardó. Entonces usaba un seudónimo, me parece que de alguna manera generaba como cierto distanciamiento entre esa eh, persona que participaba de esos debates más culturales, el médico que escribía los libros científicos y los libros dirigidos a otros colegas o a las familias, y, y también escribía con seudónimo a veces cuando le escribía a las madres. No siempre los artículos de Escardó como médico, uno de los primeros espacios importantes que tuvo fue en la revista El Hogar, donde tenía una columna que se llamaba Malas costumbres de chicos buenos, y que después durante el peronismo salía en Bea y Lea, y que era una reedición y actualización de esas primeras columnas que tenía como el subtítulo "No le haga esto a sus hijos", entonces en cada episodio era, o en cada columna era "No le haga esto a sus hijos", y era "No lo acompañe a la escuela, no lo encierre en su casa", como muchos mandatos para las madres, pero ahí la firmaba como doctor Bonanfán. Igual cuando mirás la revista El Hogar, a veces aparecían algunos reportajes, por ejemplo, sobre algún libro de Escardó o alguna nota donde se lo mencionaba, y el mismo editor decía: "Aquí escribe el doctor Escardó bajo el seudónimo Juan de Garay". No sé, yo creo que la gente sabía, y lo que dice la gente es que todo el mundo sabía quién era. Y por ahí me imagino que nada, o jugar también, era una persona muy irónica. Y también puede ser que jugar ahí con esos distintos personajes. Eh, Creo que era una costumbre igual también de la época, ¿no? Que muchos intelectuales del siglo XX y Firmaban así. claro, firmaban Sí.
Pero con... también es interesante esto, que lo que vos decís, escribe con seudónimo cuando le habla a las madres. Y les habla un montón a las madres. Eso es otra cosa que es interesante. Digo, como, no sé si como estrategia o qué, pero es muy crítico de las madres. Todo el tiempo como que las madres son el foco de lo que hay que modificar, lo que está mal, pero les habla a ellas al mismo tiempo. Y eso le permite después tener unas intervenciones en el campo médico, aun cuando por distintas cuestiones, pero sobre todo por estos vaivenes políticos, queden en una posición más marginal. Sí, Eh, es como paradójico en un punto. Bueno, no sé si paradójico, pero sí, pero también se inscribe en la historia de la medicina social, ¿no? Y de la eugenesia y de la puericultura, que es de donde él viene, ¿no? Como que sus primeros trabajos se inscriben fuertemente en ese campo de la eugenesia. Después se le empieza a incorporar ahí, a dialogar mucho. Después sí, casi desde el inicio igual, con la psicología y a difundir esos saberes y también de la escuela nueva, ¿no? Como de las pedagogías renovadoras. Entonces ahí hay como algo interesante también de alguien que es súper crítico de los saberes de las madres y de las conductas de las madres y de las tías y de las abuelas, con una estrategia clara y evidente y que la hace explícita en las columnas y en los libros que le escribe para sus colegas y para los estudiantes, donde dice que el médico tiene que ser la figura educadora, y es el que sabe porque no es como la tía o la abuela que capaz que vio 5 o 10 nenes y crió 5 o 10 nenes. En cambio, el pediatra ve por día a cientos de niños o por año y hace la cuenta a veces y pone cuántos niños en la consulta él ve por año. Entonces, ese argumento cuantitativo también le da la legitimidad para hablar sobre la crianza. Pero está claro que ahí hay una estrategia de construirse él como el experto, la madre como la que no sabe. Y lo novedoso, interesante de Descartes desde la década del 30 es que como se apropia de esos saberes de la escuela nueva, de las pedagogías renovadoras, del socialismo también, el niño aparece como un sujeto de derechos, en un contexto donde todavía no hay derechos del niño, o que era algo que se estaba discutiendo, ¿no? En el Congreso Panamericano del Niño, pero siempre el niño de Descartes es un niño que él decía con derecho de beligerancia. El niño se podía quejar, había que dejarlo que manifestara su opinión, no había que sobreprotegerlo, no había que abrigarlo mucho, eh, había que darle libertad, la posibilidad de expresar sus ideas, de administrar un dinero, ¿no? Había un montón de cuestiones que para ese momento eran vistas como, también como innovadoras. Estaba en contra de los castigos físicos también, ¿no? Y que eso se traducía como doble, por un lado en la crianza y en los consejos para los padres, de eliminar el autoritarismo y los castigos físicos, y también una percepción de que esos castigos y esos daños corporales podían ser nocivos, implicó la transformación en los tratamientos médicos. En la sala de Descartes y en los libros que él escribía, va abandonando métodos que para él eran traumatizantes, como el uso de sondas para alimentarlos a la fuerza, la operación de amigalitis sin anestesia, ¿no? Él incorpora psicólogas, sí, no pongas esa cara, incorpora psicólogas en la sala para preparar a los niños y a las niñas para las operaciones, por ejemplo, ¿no? Y para controlar la ansiedad y los nervios de las madres también en esas intervenciones, ¿no? Como que hay una incorporación de la psicología y de la necesidad de entender al niño no solo como un cuerpo físico, sino también nada, con una sensibilidad, con derechos, con voz, con traumas. ¿y en qué sentido eran innovadores los discursos? No innovadores, sino distintos de los otros discursos y de los otros consejos que circulaban en la época? Escardó se presentaba y asumía a veces un posicionamiento donde se distanciaba de distintos sectores dentro del campo médico y también dentro del campo cultural del momento. Por un lado, había, y hay en algunos de sus trabajos, un posicionamiento donde se distanciaba de los sanitaristas y adoptaba una posición que hoy, en el presente, podríamos vincular casi a los antivacunas, ¿no? Donde criticaba
los efectos de las vacunas sobre el cuerpo de los niños. Y él decía que el lugar del pediatra y del médico de niños era del pediatra, ¿no? Era un lugar muy difícil porque a veces tenía que elegir entre cumplir con la salud pública y con lo colectivo, pero al mismo tiempo también proteger a ese niño que él atendía en el consultorio. Entonces decía que si había vacunas que podían generar daño en los niños, él recomendaba no darlas. A pesar de que él había ocupado lugares relevantes dentro del campo sanitario como director del Centro de Tisiología, ¿no? Y tenía posicionamientos expresos y había ocupado cargos institucionales como sanitarista, se tomaba esas licencias. Y después es posible reconstruir nada, un debate a partir de él y a partir de las respuestas a él en las publicaciones de la época con los alergistas en torno de cómo entender el asma. Él defendía una mirada psicosomática, ¿no? De vincular algunos comportamientos familiares y sobre todo también de las madres con el origen del asma. En algún momento yo entrevisté a Florencio Amoroso, que fue un médico que trabajó en su cátedra y dice que Escardó a las madres de los asmáticos a veces le decía, quítele el pie de encima del pecho a su hijo, ¿no? Como dando cuenta de esa sobreprotección. Y después también se ve ahí en la década del 50 un debate en el cual Escardó participa, pero que el protagonista es Roviralta, alguien también vinculado al equipo de Escardó, que en ese momento se estaba formando en Europa, que discutía con Garrahan sobre el niño vomitador y sobre el origen de los vómitos, donde también hay una defensa de Garrahan de una mirada más fisiológica y ellos desde una mirada psicosomática. Pero más allá de eso que tenía que ver con los tratamientos, la incorporación de las mujeres, de las madres también en las internaciones, eso fue algo diferente. Descardó el trato que él tenía con los niños pacientes en su sala, en el hospital, pero también en el ámbito público y el ámbito de la cultura, nada, se posicionó en la década del 60 desde una mirada renovadora de las relaciones familiares. Por un lado, por eso que decíamos de su resignificación y apropiación de los saberes de la sociología funcionalista, pero también publicó otro libro que fue más polémico, que era Sexología de la Familia, donde también ahí como tornaba bastante evidente y visible el carácter sexual de la familia, de la infancia, ¿no? Desde una mirada que no era tan polémica como la del psicoanálisis kleiniano, que era el predominante en Argentina, pero sí que ponía en palabras eso, ¿no? Como la sexualidad, la importancia de la sexualidad de los padres en torno de la construcción de la orientación sexual de los hijos. Pensemos un escenario en la década del 60, donde en la revista Claudia publicaban los artículos del doctor Spock, que fue alguien nada, que renovó la pediatría y la crianza a nivel mundial, ¿no? Como que su libro era un bestseller, y en algún momento vino a la Argentina, y Revista Claudia le sacó durante un par de años una columna donde él sí hablaba de la masturbación, hablaba de los desnudos de los padres, de la sexualidad de los niños, donde planteaba que había una responsabilidad de la madre a partir de las caricias y el trato del niño y de la corporalidad que implicaba un aprendizaje en torno al placer y la sexualidad de las infancias, que eran muy polémicas en el momento, y que Escardó estaba en ese clima de ideas, ¿no? Con un posicionamiento, si se quiere, más conservador, porque el posicionamiento de los kleinianos, ¿no? y de Spock era un posicionamiento como, no sé si muy de vanguardia, pero sí muy polémico para pensar eso. Y ahí la otra figura que aparece, que vos retomás en el libro, es la de Eva Giberti y la Escuela para Padres, que de alguna manera tienen un recorrido inverso al de la nueva pediatría. ¿Qué puntos en común encontrás entre la nueva pediatría y la Escuela para Padres? ¿Y qué diferencias? Mm. Eva Giberti, vos ahí recién decías, tiene un camino inverso al Descardó. Yo lo pienso como un camino inverso porque si yo pienso el recorrido de Descardó es alguien que empieza o
casi en simultáneo, ¿no? Porque decíamos que siempre fue un personaje de la cultura y alguien que tuvo mucha participación en el ámbito de la cultura, pero nada, que su legitimidad se construye a partir del ser un médico hablando de lo cultural, un médico hablando de la crianza o de enfermedades, y con un posicionamiento dentro del campo médico bien claro. En cambio, Eva Giberti, el camino es inverso porque ella empieza y se hace conocida a partir de unos artículos que publicaba en el diario La Razón, que era una escuela para padres. Ella era trabajadora social, es trabajadora social. Había publicado una nota, una investigación en el diario El Mundo sobre los jóvenes alojados en un hospital psiquiátrico, si mal no recuerdo, que se llamaba Operación Dolor, creo, la nota, que tuvo como mucha relevancia, y luego después publica un primer artículo como una escuela para padres, replicando algunos saberes de la escuela francesa, y tuvo mucho éxito, nada, y luego después se convirtieron en unos libros, que fueron 3 tomos, que fueron comprados por casi toda la clase media de Buenos Aires de ese momento, o en muchas familias todavía perduran esos 3 tomos, y luego también los otros libros de Eva Giberti. Y Eva Giberti se convirtió en una referente de las cuestiones de crianza en la década del 60, pero también en una referente respecto del feminismo, respecto de alguna puesta en palabras y en discusión de algunas cuestiones que hasta ese momento por ahí no se hablaban, como el divorcio, por ejemplo. Eva Giberti escribía en la revista Claudia, después también escribía en la revista Mamina, pero si pensamos en elementos en común y diferentes, podemos pensar que en las cuestiones de crianza, Eva Giberti replicaba mucho de lo de Escardó, sobre todo del Escardó de la década del 30, porque también es interesante para no pensar la historia de manera lineal. La renovación de la década del 60 le debe mucho a esos debates que plantearon en la década del 30. Y los escritos de Eva Giberti tienen mucho en común con esos escritos de Giberti del doctor Bonanfant, de Escardó, del doctor Bonanfant de la década del 30, con el no le haga esto a sus hijos, ¿no? Con el suprimir los castigos, sobre los derechos que deben tener los niños, el escuchar la palabra. Pero Eva Giberti se posiciona desde un psicoanálisis más claro, ¿no? Que retoma a Fromm, Sullivan, Harney, y con un distanciamiento respecto de la hegemonía de ese momento también. Eva Giberti era un outsider, si se quiere, ¿no? Alguien como una persona públicamente muy reconocida, que también estaba en Buenas tardes, mucho gusto, en todos los programas de tele, era alguien que la invitaban a los sindicatos, a las escuelas, iba a todos lados y era una persona, junto con Escardó, muy, muy reconocidas en el ámbito cultural, pero al interior del campo del psicoanálisis, de la psicología, no era aceptada. Por un lado, porque no se acercaba al psicoanálisis kleiniano, y por el otro, porque la acusaban de banalizar el psicoanálisis y de ser una divulgadora. Pero hizo el camino inverso, de los medios de comunicación hacia el hospital, porque la escuela para padres después funcionó un tiempo en la sala 17. Sí, ahora me parece muy llamativo esto que decís, que lo que en los 60 eh, suena novedoso, ya estaba en los 30 y en el mismo medio en algún punto, bueno, el hogar y no sé, las revistas en las que escribía Giberti por ahí no eran exactamente el mismo medio, pero de cualquier manera, en revistas para mujeres, y sin embargo suena novedoso también en los 60. ¿Tiene más eco en los 60? ¿Suena novedoso por eso, porque se amplía el universo de lectores o de quienes recepcionan esos discursos? Sí, sí, claramente. Se amplía, pensemos que nada, es el boom de la década del 60, es el boom del psicoanálisis, es el boom de la literatura latinoamericana, se amplía el público y los espacios de los cuales esos discursos resonaban, ¿no? Si en la década del 30 estaba la revista El Hogar o Viva 100 años o algunos espacios en algunos diarios, en la década del 60 está la revista Claudia como nada, un ejemplo ahí de la renovación de las mujeres de clase media más instruidas, pero también si miramos otras publicaciones como la revista Nuestros Hijos, que era una revista católica, pero que sin embargo el contenido de esa revista era sumamente innovador.
y que recuperaba algunas cuestiones que, por ejemplo, habían aparecido en Hijo Mío en la década del 20, en la década del 30, donde había espacios, un espacio, por ejemplo, en la revista Nuestros Hijos para la nueva puericultura, que cuestionaba la puericultura clásica y tradicional de los horarios estrictos, del niño el mayor tiempo posible en la cuna, ¿no? Bueno, todos esos cuestionamientos que empiezan en la década del 50, en esa revista encontraban espacio. Y también una ruptura en esa multiplicación de las voces porque, por ejemplo, tenían una columna que decía habla el lactante y ponían la foto de un bebito diciendo cosas, criticando a la madre que lo había dejado que lo besuqueen las vecinas, por ejemplo, que lo habían dejado llorar. Eh, pero es graciosa esa columna, pero habla el lactante y es un bebé, está la foto del bebé hablando. Y después había una tribuna de la juventud donde contaban, en un espacio contaban historias como si fueran historias reales, donde había una consulta sobre algún problema que padecía ese joven y también había como un correo de lectores, donde los jóvenes escribían, los padres también escribían, haciendo consultas y ahí en ese espacio, por ejemplo, hay un montón de consultas sobre homosexualidad, ¿no? Con casi siempre la respuesta en la revista es llame por teléfono y le dan el teléfono para que se comunique, ¿no? Pero había un espacio para ser visible que había gente que estaba preocupada por eso, tanto padres como jóvenes. Claro. Y vos terminás el libro en los años 70, pero hace un rato contaste que, bueno, Escardó vive muchos años más. Bueno, pero tomás los años 70 como un quiebre en relación a este proceso que venís analizando, por lo menos en relación a los discursos de la nueva pediatría. ¿Por qué? ¿Qué pasa en los 70? Tomo como quiebre el golpe de Estado, o ahí entre el 75 y el 76, pasan varias cuestiones. Por un lado, bueno, Escardó, mi tesis y mi libro hace un recorrido a partir un recorte a partir de la figura de Escardó, y Escardó se jubila en ese momento y va a trabajar a su consultorio privado, bueno, y sigue participando en los medios de comunicación. Y quien asume, quien es su sucesor, tenía una perspectiva distinta respecto de la pediatría. Y también se da un proceso político que tiene que ver con lo que sucede con Eva Giberti y su hijo, ¿no? El escándalo público, cuando el hijo de Eva Giberti se ve involucrado en un hecho de la guerrilla. Y en ese escenario no solo adquirió eso visibilidad pública y Eva Giberti fue muy criticada, ¿no? Como la referente de la crianza, había tenido un hijo guerrillero, ¿no? En los términos de ese momento, y que no había casi posibilidad de ver eso como algo positivo. Luego hay una entrevista de Eva avanzado los 2000, donde ella puede volver sobre esa historia críticamente y reivindicar esa figura, pero en ese momento no. Y también lo que sucede es que hay allanamientos, por ejemplo, en la escuela para padres del hospital, en el consultorio de Eva para adolescentes, ¿no? Como que hay un proceso ahí que yo lo puedo pensar como un quiebre, porque al interior del campo de la medicina se da un predominio más fuerte de las miradas más biologicistas, y que también en cuestiones de crianza podemos pensar que se inicia un proceso donde empiezan a predominar más fuertemente algunas miradas más autoritarias. Digo que lo puedo suponer porque creo que no hay nadie que haya trabajado qué pasó ahí con esos discursos en la década del 70 sobre la crianza, sobre la medicina infantil, sobre las cuestiones de la maternidad. Sí hay más trabajos, pero específicamente de la crianza no es algo que esté muy, muy trabajado. Sí, Bueno, hay sugerencia para tema. posibles tesistas. Bueno, yo te agradezco por haber aceptado la invitación a pensar la historia de Escardó y a compartirla con los oyentes de este podcast. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto haber conversado con vos. No, bueno, muchas gracias. E invito a los oyentes y las oyentes a volver a conectarse a Historiar para escuchar un nuevo episodio el próximo sábado.